La selva tropical ejerce un encanto muy especial en nosotros. ¿No surgen de inmediato imágenes muy precisas en nuestra mente? Por ejemplo, árboles gigantescos, jungla espesa, flores y plantas exóticas, pájaros multicolores y animales misteriosos de todo tipo. También cascadas y un concierto embriagador de innumerables gorgojeos y otros sonidos típicos de la selva virgen. Consideremos otra vez con más profundidad este maravilloso espacio vital para comprender mejor por qué lo deberíamos proteger por todos los medios. Como selva tropical se designa un sistema ecológico que en su mayor parte no ha sido alterado, con un clima constantemente cálido que se caracteriza por una precipitación anual de más de 2000 milímetros. Por eso se hace una diferencia entre las selvas del trópico y las selvas en latitudes de clima templado. La superficie conexa más grande, que al mismo tiempo es superior a la mitad de la superficie total de las selvas, se encuentra en la región del Amazonas. Otras grandes selvas tropicales están en el Congo y en Indonesia. Las selvas tropicales abarcan un gran número de tipos de selvas. Por una parte está la selva de altitudes bajas, es decir, más o menos por debajo de los 800 metros de altura. Luego está la selva de montaña hasta cerca de 1500 metros de altura y finalmente la selva nebulosa que llega a estar a más de 2000 metros. Los biotopos o espacios vitales de las selvas tropicales son al mismo tiempo el sistema ecológico más rico en especies. La diversidad biológica se muestra en el mundo animal, especialmente en los insectos, tanto en la copa de los árboles como en las capas del suelo. El clima templado y la humedad que se mantiene durante todo el año contribuyen a una gran rapidez en los procesos biológicos de desintegración. Los árboles muertos, la hojarasca marchita y todo el restante material biológico son transformados a la brevedad y las sustancias alimenticias las absorben nuevamente las plantas. El boletín meteorológico es casi el mismo durante los 365 días del año. Bancos de niebla se disuelven rápidamente por las mañanas. Al mediodía hace calor y aparecen las primeras nubes. Al empezar la tarde, el aire se torna muy sofocante, las nubes aumentan y más tarde caen lluvias torrenciales, acompañadas de truenos y relámpagos. En el crepúsculo se pueden formar otra vez bancos de niebla. La noche es relativamente fresca con temperaturas alrededor de los 21 grados. Este es un típico transcurso del día. La selva tropical que antes rodeaba la Tierra como un cinturón verde fue reducida desde comienzos del siglo pasado a mucho menos de la mitad. Ya solo en los últimos 10 años aumentó el contingente de destrucción en un 90%. ¿Pero qué son en realidad las selvas tropicales y cuál es su significado? Sin duda que tienen algo en común. En ellas rebosa la vida. Son los tesoros de la naturaleza. Muchos seres humanos creen que hay muy pocos animales y plantas sin ser descubiertos aún, pero esta impresión engaña. La mayor parte de la biodiversidad es aún desconocida y posiblemente permanecerá siendo un secreto para siempre, pues la multiplicidad está siendo fatalmente aniquilada antes de que se la pueda descubrir e investigar. Los científicos conocen más o menos 2 millones de especies en la Tierra. Ante esto, los cálculos de las especies aún no descubiertas son muy vagos. Ellos van de 10 hasta 200 millones, o sea que hasta ahora se conoce un porcentaje muy reducido de todas las especies. La cantidad de los diferentes animales y plantas no está repartida por igual en toda la Tierra, pues en las selvas tropicales se encuentra la variedad biológica más grande. De los 10 estados de la Tierra que tienen la variedad más rica en animales y plantas, hay nada menos que 5 en la región del Amazonas. Son Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. Actualmente se sabe que hay centros de biodiversidad, los llamados hotspots, en los que las selvas ocupan el primer lugar. Por ejemplo, más de un tercio de todas las clases de plantas conocidas se encuentran aquí. Debido a la incursión hostil del ser humano en las selvas tropicales, se calcula que ya ahora se han extinguido más de 1 millón de especies, es decir, más de 1 millón de plantas y animales han desaparecido para siempre sin que el ser humano los haya visto alguna vez. No aparecerán nunca en un libro. Nadie sabe qué aspecto tenían, ni tampoco
qué función especial tuvieron en todo el sistema ecológico. Pero echemos primero un vistazo a las 3 capas más importantes de una selva tropical. Empecemos con el suelo. El suelo está completamente protegido de los elementos, lo que hace que sea la parte más estable de la selva. Hasta aquí apenas penetra el viento. Los valores de temperatura, humedad y luminosidad permanecen casi siempre igual. Los suelos son delgados y pobres en sustancias nutritivas. Las raíces crecen planas y superficiales, lo que se muestran los pilares de sostén que son típicos en muchos árboles grandes de la publiselva. Algunos de los habitantes del suelo de la selva en Sudamérica son, por ejemplo, el tapir de tierras bajas, diferentes especies de serpientes como la anaconda, también caimanes y carpinchos, el quirquincho o armadillo gigante, el jaguar, muchos insectos como por ejemplo la araña avicularia y un pájaro muy raro semejante a una gallina, el oacín, que es muy hermoso y exótico. En las capas medianas superiores falta la luz solar resplandeciente, pero de todos modos ellas están protegidas contra influencias extremas por la capa de hojas que las cubre. Muchos pájaros de la selva viven exclusivamente aquí. La corteza y las ramas de los árboles albergan a una enorme cantidad de insectos y otras pequeñas formas de vida. Pero también típicos habitantes de este ámbito son, por ejemplo, el coatí, el perezoso, el ocelote, que es un gato salvaje trepador, diferentes ranas muy venenosas, los inteligentes aras, que son la especie más grande de papagayos, y el maravilloso quetzal, una especie de pájaro del paraíso. Él es de un verde y rojo púrpura muy llamativos. Durante la época de reproducción le crecen al macho plumas muy largas en la cola. Este pájaro hermosísimo vive solamente en las selvas húmedas de América Central. A unos 30 metros del suelo más o menos se extiende un frondoso mar de hojas de un extremo al otro de la selva. Este es el hogar de muchas aves, de muchas clases de animales mamíferos y serpientes, así como de una abundancia de insectos de todo tipo, de los cuales muchos no han sido investigados hasta hoy. Además, las capas del suelo de las selvas tropicales se pueden designar como central de energía biológica y climatizador global de nuestro planeta, en los que innumerables hojas controlan la humedad, absorben carbono y emiten oxígeno. No en vano se denomina a la selva tropical como el pulmón de la Tierra. En esta declaración reconocemos la importancia enorme de las selvas tropicales para todos los seres vivos de esta Tierra. Pero desgraciadamente, en su codicia por ganar rápidamente dinero, el ser humano está haciendo ahora todo lo posible por destruir para siempre su pulmón, la selva tropical, robándole así el aliento a todo lo que vive. Esto lo consideraremos después con más detalle. En el espacio vital que es la selva, encontramos también una asombrosa unidad entre plantas y animales. Un ejemplo son las conocidas hormigas cortahojas, que acumulan trocitos de hojas, los llevan a su nido y así se forma una especie de compostaje en el que crece un hongo del cual se alimentan. Muchas de las plantas se pueden también proteger. Poseen, por ejemplo, sustancias químicas para defenderse. Los científicos encuentran siempre nuevos componentes activos que también son útiles para el ser humano y que pueden aliviar enfermedades. Por eso al trópico también se le denomina como la farmacia más grande de la Tierra. La lluvia en la publiselva puede ser también arrolladora. A menudo es acompañada por el canto ruidoso de los monos aulladores. Cantidades enormes de lluvia provocan regularmente inundaciones de una dimensión inimaginable para los seres humanos de las zonas templadas. Las plantas y los animales ya se han adaptado a la intensidad de la lluvia. Muchos tipos de hojas poseen puntas que hacen la función de embudos para que el agua se escurra de la superficie. Los animales se refugian a menudo bajo las hojas y se ha observado que algunas especies de monos, simios, micos, por ejemplo los chimpancés, se construyen paraguas de hojas. Muy características del trópico son las plantas que crecen sin tener contacto con el suelo. Utilizan los troncos y ramas de los árboles para asegurarse su lugar al sol.
A estas plantas pertenecen, por ejemplo, las hermosas orquídeas, las bromelias, helechos y líquenes, de los cuales solo en Sudamérica hay más de 15.000 tipos. Las bromelias son hermosísimas con los colores intensos y luminosos de sus flores. En la corona de los árboles, sus hojas forman a menudo una especie de vasija en la que se acumula el agua, otorgando así un biotopo a muchos animalitos pequeños como las ranas venenosas, los caracoles, las lagartijas, salamandras, lagartos y larvas de insectos. De los desechos de los animales resultan luego nuevas sustancias nutritivas para las plantas. También se ha descubierto que las plantas que viven encima de otras, para proveerse de ellas, tienen un papel muy importante en el reciclaje de las sustancias nutritivas de la selva. Las selvas lluviosas son en realidad una central gigantesca de reciclaje. Como en un proceso perfecto de reciclaje se utiliza todo, debido a que la capa de humus del suelo es muy delgada. Ese es también uno de los motivos por el cual los suelos después de talar la selva son en su mayoría improductivos como terreno de cultivo y después de 2 o 3 años ya no se pueden aprovechar más para cultivar productos alimenticios. Pero volvamos a la selva tropical. Igualmente hermosas y excepcionales son las muchas clases de orquídeas. Todo amigo de la naturaleza se detiene ante ellas lleno de admiración y se sorprende de ver estas obras de arte de la creación. Los botánicos conocen hasta ahora cerca de 1000 variedades con más o menos 30.000 subclases. Las flores de las orquídeas se muestran en colores luminosos y formas elegantes. El espectro va desde un blanco suave, pasa por tonos verdes y azules, hasta el rojo fuerte, rosado y amarillo. Muchas son además multicolores. Con sus brotes de raíces se asen a los árboles y ramas y absorben alimento y agua también del aire. Las orquídeas son como una decoración artística de los árboles de la selva tropical. A las criaturas más coloridas y delicadas pertenecen en todo caso las numerosas especies de mariposas. En el curso de su vida pasan por una transformación total. Empieza con el huevo y de él sale la oruga. Cuando ésta es adulta se transforma en la crisálida. Aquí en el capullo se produce la transformación para llegar a ser mariposa. Este proceso es una verdadera maravilla. Las orugas mudan varias veces su piel en el curso de su vida y a menudo cambian también su aspecto en forma y color, de manera que pueden parecer diferentes especies. Además son maestras en el camuflaje y simulan ser flores, tallos, excrementos de pájaros, ramitas y reptiles para protegerse de enemigos que las quieren devorar. Tan pronto como las orugas son adultas, se buscan un lugar apropiado en la planta que las provee y se tejen un cojín de seda que les sirve para afirmarse. Las mariposas nocturnas se construyen un capullo que consta de un solo hilo que la oruga produce en su glándula tejedora. El hilo puede tener más de 1 kilómetro de largo. En el llamado capullo o crisálida se produce entonces el verdadero prodigio. Casi todos los tejidos y órganos internos se deshacen y se transforman en un organismo totalmente nuevo, la mariposa. Según la zona climática, la duración de su vida varía entre unos días hasta un año completo, siempre tanto tiempo hasta que la descendencia esté asegurada. Una investigadora descubrió hace solo 300 años la relación entre la oruga y